Hola, soy Diego Leal y junto con Jonathan Alvarado y Rubén Ruedas vamos a introducir en este video lo que va a ser el tema de discusión para nuestra sesión del relativismo conceptual. Allí tomaremos como base el texto sobre la idea misma de un esquema conceptual de Donald Davidson. En este texto, el autor lo que va a hacer es una crítica a la idea de que existan estos distintos esquemas conceptuales. ¿Por qué? Pues porque son ambiguos, porque no tiene sentido. Luego sintetizará una definición de qué es un esquema conceptual y cuáles son sus principales dificultades, para luego enfocarse en los problemas de los esquemas cercanos al nuestro, donde su principal dificultad es pues que no se puede reconocer porque son distintos. Y seguido a ello pues se enfocará en la crítica entre los esquemas y los contenidos con la experiencia, donde sostiene que la experiencia es causal, que el mundo causa en nosotros sistemas de creencias. Así pues inicia diciendo que los esquemas contextuales son modos de organizar la experiencia, que también son sistemas de categorías que le dan forma a los datos de las sensaciones y que son puntos de vista desde los cuales los individuos, las culturas y las épocas estructuran lo que pasa ante ellos. En este sentido, pues la realidad misma es relativa con respecto a los esquemas. La tesis que va a sostener es que debe existir un esquema desde la experiencia misma que ayude a entender la misma realidad. Luego pues nos habla de los principales problemas que contienen los esquemas conceptuales. La primera de ellas es pues la disconformidad significativa entre los lenguajes, luego la relación entre esquemas conceptuales y el lenguaje, y luego pues que la mente está arraigada a categorías o conceptos. Para estos problemas, pues tiene algunas propuestas. La primera es que la mente se enlace con lo real, que existan conjuntos de lenguaje que posibilite la intertraducibilidad y por último, pues que exista un sistema compartido de coordenadas desde el que se establezca el relativismo conceptual. Muy bien, continuando con lo que Diego nos compartía al inicio de este video, entonces como para aclarar un poco nuevamente, pues este texto nos va a hablar de un relativismo conceptual y nos va a partir de unos esquemas conceptuales y Davidson empieza diciendo o nos dice que estos esquemas son modos de organización de las experiencias, son sistemas de categorías que son dados por las sensaciones o por este tipo de lenguaje. Eh, estos esquemas conceptuales nos ayudarían a determinar como un uso del lenguaje. Davidson partiría que cómo se identificaría pues este lenguaje por medio de estos esquemas y es más adelante que también va a partir a hacer la crítica hacia cómo manejamos cómo se depende de esta estructura que se le da al lenguaje. Eh, Podremos decir que en un apartado que dos personas tienen distintos esquemas conceptuales, o sea, distintas formas de hablar. Davidson nos quería decir que pues cada cultura o cada contexto en el que se hay un esquema se determina dependiendo del uso del lenguaje que se le da. Entonces por aquí partiría también como la interpretación que vendría o la dificultad que vería Davidson dentro del texto y de cómo esos esquemas mentales dan la posibilidad de un entendimiento del lenguaje. Eh, para eso el texto que nos va a hablar, que nos presenta, nos va a mostrar como dos apartados que son importantes para él poder aclararnos esto que ya nos había hablado sobre los esquemas, o sea, de cómo determinar estos esquemas mentales y asociarlos con el lenguaje. Uno de esos apartados pues partiría de la imposibilidad.
Aquí se podría decir que es la interpretación del lenguaje, cómo interpretamos ese lenguaje, las distinciones que se le da al lenguaje. Eh, para citar, Davidson cita a Kuhn diciendo que el mundo visto desde distintos puntos de vista, es decir, los esquemas se cambian en distintos puntos. Estos esquemas conceptuales pues tienen otra distinción, lo que vendría pues a decir aquí con Kuhn. Davidson tiene en cuenta pues las traducciones del lenguaje y el origen que se le da, ¿cierto? La intención que tiene este lenguaje dependiendo en el contexto y los esquemas conceptuales que se le da. Podríamos decir que Davidson partiría, o la crítica que él tendría a estos esquemas conceptuales es el juicio que se le da al lenguaje. Hay esquemas conceptuales que son diferentes a los nuestros. El relativismo conceptual es diferente, en diferentes culturas tiene un diferente esquema. Entonces de ahí partiría siendo, digamos, ese juicio al lenguaje en esta primera imposibilidad de cómo interpretamos el lenguaje, cómo le damos distinción a ese lenguaje. Un segundo momento, segundo apartado que va a tomar en este texto, y creería que como el más importante o en el que más se va a centrar Davidson, es el dualismo, un dualismo que hay entre el lenguaje. Y aquí nos iniciaría diciendo Davidson que si se abandona una distinción analítica y sintética, eh, la comprensión del lenguaje sería diferente. Se abandonaría en cómo distinguir esta teoría y el lenguaje. O sea, si se abandona esta distinción analítica sintética, eh, caeríamos en el error de poder interpretar adecuadamente el uso del lenguaje. Para Davidson partiría de la dificultad que son las traducciones del lenguaje, y aquí diríamos que encontraríamos otra dura crítica que le haría que las traducciones no se representan con claridad, y es lo que, como decíamos en el apartado anterior, cómo se distingue, cómo hacemos la distinción de este lenguaje. Y aquí partiría entonces de que las traducciones no se representan con claridad, porque en diferentes programas, diferentes contextos, pues cada esquema conceptual está cambiando como idea, está cambiando de dinamismo. Entonces aquí ya en definitiva nos diría que el significado no depende de los esquemas mentales, porque pues estos esquemas mentales solo son modos de organizar las categorías que se le da al lenguaje, y el lenguaje está asociado a los esquemas porque determinan si se puede o no traducirlo. Entonces de ese modo es como podemos nosotros aceptar esa distinción, y es lo que va a partir de eso, cómo se le da la traducción a ese lenguaje y cómo se le puede mantener esa idea, esa relación con la experiencia. Entonces lo que nos vendría a decir Davidson dentro de estos dos apartados, o sea, el uso y la asociación que se le da al lenguaje entre los esquemas mentales, partiendo literalmente de su significado. Bien, entonces como para complementar un poquito lo que se ha dicho, pues estos esquemas conceptuales pues están en la mente como tal, pero se necesita del lenguaje para poderlos expresar, y que por esa razón es que critica o refuta mucho acerca del lenguaje, ¿sí? Pero ya en definitiva, pues viene, el texto trata de una crítica que hace este señor a los esquemas mentales. Pues, ¿en qué consiste? Pues que si se cambia de una palabra, una expresión a otro idioma, por decirlo así, pues cambia de significado, pues porque como ya se ha dicho, hay cosas que son muy distintivas de ciertos lugares. Entonces, es ahí donde se diferencia. Entonces, la crítica radica desde que esos esquemas conceptuales, a cambiarlos a otra lengua, a otro idioma o a otro lenguaje, varían. Entonces, para entender esos que quieren decir, entonces se necesita bien sea estar proyectado en el mismo contexto para que esa idea o ese mensaje final no se pierda.
Entonces, en definitiva es eso. Ya en la clase con más detalle ahondaremos sobre estos temas para que la clase sea dinámica y quede claro un poco lo que Davinson nos quiere expresar en este texto. Muchas gracias.